Hola, soy Pedro y esto es La Hora Infantil, un tiempo dedicado para todos los niños y niñas que quieren conocer mucho más a Jesús y escucharlo a través de lo que nos habla por la Biblia. Hoy te enseñaremos cuál es nuestra situación cuando nacemos y qué debemos hacer cuando crecemos. Algo que te va a interesar mucho a ti, que ya puedes entender, porque estás haciéndote mayorcito. Pero todo esto después de nuestra super intro. ¡No te marches! Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con las nuevas entregas y actualizaciones. ¡Qué bueno que podamos estar hoy juntos! Tengo muchas cosas importantes que deciros, que seguro os servirán. Algunas son buenas noticias y otras no tan buenas. ¿Por cuál queréis que empecemos? Bueno, no os he ido muy bien, así que empezaré con las que no son tan buenas. De esta forma, verás hasta el final este vídeo para escuchar las noticias que son súper buenas. Ya sabes que en este programa, La Hora Infantil, nos dedicamos a enseñar cosas de Dios, cosas muy importantes, ya que gracias a esto podemos conocer quién somos y qué hacemos en este mundo. Ya sé que vosotros sois muy pequeños y que todavía no os hacéis estas preguntas, pero qué suerte que nos has conocido y que aún tan pequeños vas a aprender cosas que aún muchos mayores no saben. ¡Wow! Las cosas de Dios las conocemos por un libro que se llama la Biblia. En él, Dios nos ha dejado todo lo que tenemos que saber. En la Biblia hay muchos secretos que si nos sigues en estos programas te ayudaremos a conocerlos. Vayamos a la Biblia y veamos qué nos enseña hoy. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, leemos: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Lo sé, lo sé. Hay palabras que necesitamos que nos las expliquen, como por ejemplo, pecado. Para esta palabra vamos a contactar con el profesor Koz, que está en el huerto del Edén, el lugar donde según la Biblia se produjo el primer pecado. A ver si nos aclara qué pasó y qué es eso del pecado. Adelante, doctor Koz. Muy buenas. Con vosotros el doctor Koz, retransmitiendo desde el huerto en Edén, para explicaros el significado de la palabra pecado. Cuando creó Dios a los humanos, los puso en este huerto, donde tenían todo lo que necesitaban para vivir. Dios y los humanos estaban unidos en una relación y los humanos no hacían nada por su cuenta que no les dijera Dios. Para que lo entiendas, Dios era para ellos como tu papá y tu mamá para ti. Los cuidaba, les daba todo lo que necesitaban, les amaba, vamos, como tu papá y tu mamá hacen contigo. Todo iba bien, muy bien, y podía haber seguido bien si no hubieran decidido pecar. Y aquí está la palabrita, pecado. ¿Qué es lo que pasó? Dios advirtió a los humanos que no debiesen las cosas por su propia sabiduría, decidiesen las cosas por su propia sabiduría. Esto es, que no hicieran lo que les decía su pensamiento, que no se pusieran a pensar si estaba bien o estaba mal lo que iban a hacer, que simplemente obedecieran a Dios. Como Dios hizo a los humanos con la capacidad de pensar, había el peligro que se pusieran a pensar por su propia cuenta. Y esto no lo deberían hacer, porque si lo hacían, entonces empezarían a desconfiar de Dios y se separarían de Él. O sea, la palabra pecado es la separación de Dios. Hacer lo que creo que está bien o hacer lo que está mal porque me da la gana.
o porque creo que yo, por mi cuenta, qué es lo que hay que hacer, sin importarme lo que dice Dios, qué es lo que hay que hacer. ¡Qué lío! Dios les advirtió que si hacían esto, morirían. O sea, lo que nos une a Dios, nuestro espíritu, se separaría de Él y las consecuencias serían fatales. Para que lo entiendas, imagínate que Dios es un árbol y tú eres una rama de ese árbol. ¿Qué le pasa a la rama si decide cortarse del árbol e irse a vivir sola? Se seca y se muere, ¿verdad? Pues eso es lo que pasó en el huerto. Los humanos pensaron que eran lo suficientemente listos como para vivir con su propia sabiduría y se separaron de Dios. Otros días os cuento con mucho más detalle lo que pasó y cómo pasó. Hoy solo quería que supierais lo que significaba la palabra pecado. Te paso la transmisión, Pedro. Un saludo muy fuerte del doctor Cot. ¡Adelante, Pedro! Gracias, doctor Cot. O sea, pecado es estar separado de Dios porque hacemos lo que nosotros queremos hacer. No tomamos en cuenta a Dios y realizamos las cosas según nuestra propia sabiduría, es decir, nuestros pensamientos. No importa si lo que hacemos es lo bueno o lo malo. Si lo que hacemos es dirigido por nuestra mente, es pecado. Y aquí es donde viene la parte mala. Según lo que dice el versículo que hemos visto, todos nacemos en pecado. Es decir, que nacemos separados de Dios, con lo que lo único que escuchamos es nuestro corazón. No es que el corazón nos hable. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de nuestros sentimientos, lo que sentimos, lo que nos gusta, lo que nos disgusta, lo que hemos aprendido en el cole o en casa. Todo eso forma parte de lo que somos y esto, a través de nuestros pensamientos, pues somos dirigidos. Sé que no es fácil de entender. A mí me costó un poco. De momento, lo que quiero que sepas y te quede claro que todos nacemos separados de Dios. O sea, podemos decir que nacemos como arbolitos malos y que al crecer lo que crece es un arbolito malo, que lo único que da son frutos malos. Vamos a contactar con Lola desde el exterior, donde nos mostrará más información sobre esto. ¡Adelante, Lola! ¿Desde dónde nos informas hoy? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estés y a la hora que estés viendo este vídeo. Soy Lola y hoy estoy en un hospital en donde tienen a los niños que han nacido. El motivo de esta transmisión es para que veáis que cuando nacemos lo hacemos en pecado. Pescado no, Eso está en las pescaderías. Pecado, o sea, separados de Dios. Como veis, los bebés son tan monos. ¡Qué carita! Son como angelitos. No sé cómo dicen eso. Son tan inocentes. Lo único que hacen es dormir, llorar, comer y... ¡Uf! ¡Qué mal huele! Por favor, que alguien cambie a este niño. Aquí no hay quien aguante. A ver si le dan de comer, que no hace nada más que llorar. No voy a poder continuar, Me está poniendo de los nervios. Menos mal que los bebés son monísimos, porque si no... Bueno, devuelvo la transmisión. Hasta aquí, Lola, desde la maternidad, en un hospital con un niño que llora y que llora y que llora. Gracias, Lola. Hay cosas que no llegamos a entender. ¿Cómo un bebé tan inocente puede tener pecado? Si nos ponemos a pensar, cosa que sabemos hacer muy bien, pensar y pensar, ya nos dijo Dios que no pensáramos tanto, que le dejemos a Él eso, Él es el sabio. Lo que me gustaría que entendiese es que pecado no tiene que ver con lo que hacemos, sino cómo estamos mentalmente con referencia a Dios. Si nuestra vida está dirigida por nuestros pensamientos, nuestros frutos,
Es decir, las acciones que hacemos son malas. Y acuérdate que todos nacemos en esta condición. Nacemos como arbolitos malos, separados de Dios. No es que de repente decidas separarte de Dios. No. Naces separado. Tu corazón quiere ser independiente y quiere vivir según le apetece. Antes de darte la buena noticia, quiero que conozcas a nuestro personaje Coco. Él es el típico personaje que vive dirigido por su corazón, apartado de Dios. Démosles paso para ver si puedes entender un poco más este tema tan importante. ¡Adelante, Coco! Hola, amiguitos, soy Coco. Bueno, mejor dicho, Super Coco. Hoy me encuentro en plena selva de Amazonas. La verdad es que por aquí me siento como pez en el agua, como si estuviese en mi propia casa. Hay un montón de animalitos a los que puedo engañar y utilizar para que trabajen por mí. Necesito hacerme muy rico. A ver si se cree el Rey León que va a ser siempre el rey. El próximo rey de las selvas va a ser Super Coco. Dios me ha dado una inteligencia superior a lo demás y pienso usarla para ayudar a los pobres y quitar todo a los ricos. Vamos, el Robin Hood comparado conmigo no es nadie. El otro día estuve pensando que lo de tener la boca tan grande debe ser por lo bien que hablo. Cuanto más grande la boca, más sabiduría. Aunque también me viene bien para masticar todo lo que como. Lo malo es que me gasto mucho dinero en crema de dientes. En fin, ¿qué os voy a decir a vosotros que no entendéis nada de nada? Para terminar, me ha pedido Pedro que os diga lo que pienso sobre el pecado. Pues que es una tontería. Yo siempre hago lo bueno, que creo, y procuro no hacer nada malo. Así que todo eso son tonterías de los religiosos. Bueno, me voy, que tengo que pegar una paliza a unos gansos que se están bañando en mi laguna. Hasta aquí... el Coco, el Super Coco. Paso la canción, Pedro. Claramente nuestro personaje Coco solo piensa en él y nada vamos a poder sacar bueno de él. Claro, como cada uno de nosotros, si solo hacemos lo que sale de nuestro corazón o nuestro pensamiento. ¿Cuál es la noticia buena? Lo bueno es que Dios, por medio de Jesucristo, nos limpia del pecado. Nos da la oportunidad de ser dirigidos por Él a través del Espíritu Santo. Este puede ser el versículo más importante de la Biblia. Mira, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ama tanto que a través de su Hijo Jesucristo ha pagado todo nuestro pecado, dándonos la posibilidad de volver a estar unidos a Dios como lo estaban en el principio en el huerto del Edén. ¿No te parece fantástico? Nacemos separados de Dios, pero la Biblia nos dice que si creemos en Jesús y su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día, Él nos limpia y podemos vivir junto a Él todo el tiempo. ¿Crees esto? Claro que sí. Ahora ya no eres pecador. Ahora eres un hijo perfecto de Dios. ¡Wow! Esto sí que es una buena noticia. Te dejo que disfrutes, ya que este programa está terminando. Te espero en el próximo programa de la hora infantil. Te quiero un montón. Cuídate y que Dios te bendiga. Suscríbete ahora. Suscríbete ya.